Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí se van sumando. ¿Cuántos quedarán de todos los que empezaron? Yo veo ahí la lista de alumnos en el Classroom de 71. Y ahora no sé cuántos están en clase, veo 20 y pico. En vivo, digo, bueno, por ahí después ven el video en diferido, ¿no? Pero bueno, ahí veo que me están saludando unos cuantos. Nada, me gustaría saber un poco en qué andan los que no se conectan, si ya han abandonado o no. La verdad sería una pena. Por supuesto que uno está acá para acompañar, para iluminar, para despertarlos, despertar conciencias. Espero que, como les decía ayer, que esto sigue, ya vamos promediando el año y bueno, no queda otra que seguir adaptándonos a esta modalidad y tratar de hacerla lo más asequible posible. Hoy tenemos un tema que es de electrofisiología y yo me planteaba cuál era la mejor forma de abordarlo. Y pienso siempre en que las cosas tienen que entenderse sin fallar a la verdad, ¿no? Pero aún así, a veces es preferible que las hagamos tipo cuento, para que primero nos hagamos esa idea general de un proceso y luego uno puede ir profundizando más en este aspecto. De hecho, como les decía ayer, en sistema nervioso, lejos estamos de saber todo. Al contrario, hay muchos procesos neurofisiológicos que se desconocen y es muy importante, bueno, dentro de lo que conocemos, tratar de entender el proceso. Luego uno puede agregarle mucha más info a una explicación sencilla. Y voy a ir por ese lado. Voy a ir por la explicación sencilla para luego, de hecho, cada uno puede, veo que hay algunos que les interesa más y pueden ir profundizando más. Pero me parece que para el objetivo nuestro, que es dedicarle solo un módulo del año al sistema nervioso, vamos a hacer una explicación sencilla. No por esto que no sea verdadera, ¿sí? No sé si ustedes han pensado que de cada una de las unidades temáticas que hemos visto, hay especialidades enteras sobre ese tema, ¿sí? Por ejemplo, en gastroenterología existe, o sea, la especialidad gastroenterología ya tiene subespecializaciones, ¿sí? Están los hepatólogos, están los proctólogos, están los especialistas en trasplantes de intestino, trasplante de hígado. Digo esto para que ustedes, no sé si pueden dimensionar que todos los temas que estamos abordando los abordamos desde una óptica bastante superficial, que a los hechos de la materia, bueno, intentan que no fallemos a la verdad, que conozcamos los procesos más importantes y las estructuras más importantes. Pero no dejen de dimensionar que existen especialistas de especialistas. Esto hace que cuando, no sé cuánto hablamos de recto, creo que nada o prácticamente nada. Y la proctología son especialistas que se dedican toda su vida solamente a eso.
¿sí? A patologías rectales. Así que imagínense toda la info que hay sobre recto que nosotros no hemos abordado. Pero es lo mismo sistema nervioso. Lo mismo sistema nervioso. Y yo, pensando en cómo abordar este tema, digo, pero van a pensar que no estoy diciendo nada. Y verdaderamente no estoy diciendo nada. Pensando en lo que los neurofisiólogos saben de esto. Va a parecer un cuentito de niños. Pero bueno, el objetivo entonces, repito, y esta aclaración la quería hacer al principio, para que los que son muy fanáticos y ya están leyendo mucha info, entiendan que el objetivo de esta materia es que todos los alumnos alcancen a un conocimiento básico y estructural de cada uno de los sistemas que estamos viendo. Me olvidé de cerrar la puerta, permiso. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Vamos entonces a transmitir, vamos a tratar de entender qué es un impulso nervioso. Ayer cuando decíamos lo que significaba hablar, conversar, y que cada estímulo genera un cambio eléctrico en la polaridad de una membrana, ¿sí? Así que nos vamos a enganchar ahí, en lo que vimos ahí, y para eso vamos a ver, ya les voy a dar vuelta por aquí. Nunca me voy a olvidar de ti, Mili Torres, que me enseñaste a dar vuelta a la camarita. Qué vergüenza. Soy un desastre con la tecnología. Ok. Esto está muy alto ahí. A ver ahí. Vamos a tratar de sacar uno de estos. A ver ahí mejor. Así que los comentarios a ustedes no les importunan. Bueno. Mejor así entonces. Pero tengo que poner alguna presentación. Ahora sí, claro. Yo no sé por qué esto se ve torcido. Perdón, Ya estoy. No miren, así no se marean. Ahí está. Bien. Bien, creo que ahí lo están pudiendo ver bastante bien, ¿verdad? Bueno. Este esquema, que ustedes también lo tienen en el libro, parte del concepto ya tradicional de la bicapa lipídica o fosfolipídica que representa la membrana plasmática. María dice que sí, que se ve bien. Bárbaro. Entonces tenemos estas cabecitas azules, que son los fosfatos, y lo que es hidrófugo, es decir, que se escapa del agua, son los lípidos que están hacia adentro. Por eso son dos capas, una capa y otra capa. Estas dos capas, la bicapa lipídica, lípidos por dentro, fosfatos por fuera, representan la estructura de todas las células. Y la neurona también tiene esta membrana. Inclusive cuando se transforma, cuando toma la forma de esa arborización que vimos ayer, que son las dendritas. Es decir, que esta capa está dándole identidad a la célula y separa las estructuras internas de la célula de los solutos que pueden estar por fuera de la célula. En este esquema, por fuera de la célula es el fluido intersticial o líquido intersticial, y de la membrana hacia adentro está el citoplasma o citosol o citoplasma. Por lo tanto,
A ambos lados de la membrana se producen aglomeraciones de diferentes solutos. Fíjense los aniones que tenemos, como el sodio, positivo, los cationes que tenemos negativos, como el cloro. Por lo tanto, por fuera de la membrana tenemos cloruro de sodio, ¿sí? Cloruro y sodio en grandes concentraciones por fuera de la membrana. Y fíjense que por dentro, en el citosol, tenemos representado apenas en una molécula de sodio, una molécula de cloruro. Es decir, que yo tengo de un lado de la membrana muchos aniones y cationes, cloruro de sodio, y pocos en el citosol. Al revés, tengo en el citosol, en el citoplasma, una carga eléctrica positiva interesante, bastante interesante, que la aporta el potasio, carga positiva de potasio, y una carga negativa escasa de iones fosfato. Entonces, la carga eléctrica sumada, ¿no?, entre lo positivo que predomina en el citosol y lo negativo que predomina, fíjense, del cloruro que predomina en el exterior, hacen de esta membrana por fuera que tenga una carga eléctrica negativa. Y esta carga eléctrica negativa se va a acentuar cuando ocurra una despolarización de la membrana. Es decir, por una bomba sodio-potasio ATPasa, es decir, una bomba que utiliza ATP, cambie la polaridad de la membrana, ¿sí? Y entonces lo que era negativo pasa a ser positivo. Lo vimos cuando vimos en electrocardiografía que así se transmitía un impulso eléctrico a través del sistema de conducción, ya sea el nodo sinusal, nodo AB, las fibras internodales, las fibras de Purkinje, bueno, todo eso se acuerdan, ¿verdad? En este tema estamos hablando exactamente de lo mismo. Una bomba sodio-potasio ATPasa es la que va a cambiar la polaridad de la membrana plasmática. Y eso se va a ir transmitiendo a lo largo de toda la membrana plasmática. La membrana plasmática, dijimos ayer, a ver si ahí se ve un poquito más claro. Esto en realidad, aquí están juntos para comparar. Ustedes en el libro también lo tienen, pero voy a ir a los cuadros por separado. Vamos a ir a este. A ver si ahí lo podemos ver mejor. Esta célula, esta neurona con toda su membrana plasmática en forma de dendritas y luego en esta forma tan especializada que es el axón, todo esto es una célula. El axón es parte de la membrana plasmática, está constituido por membrana plasmática. Después nosotros vimos que tenían las vainas de mielina, ahora ya vamos a ver ese tema. Pero todo lo que le ocurra como cambio eléctrico, iónico, a la neurona le ocurre al axón y le ocurre a las dendritas, porque no son entidades separadas. Son prolongaciones particulares, pero prolongaciones de la membrana plasmática. Entonces, si en el soma, ¿no?, se están produciendo cambios que activan la bomba sodio-potasio ATPasa, entra sodio, sale potasio y cambia la polaridad de lo que era negativo, pasa a ser positivo. Y ese cambio de positivo a negativo, acá lo vemos como una entrada de sodio hacia la membrana,
lo que se despolariza por contigüidad y por contigüidad va avanzando esos cambios de polaridad a lo largo de la membrana hasta que llegan al axón terminal. Pero es por contigüidad. Primero se despolariza aquí, después se despolariza al lado, luego se despolariza al lado. La velocidad es esta, fíjense. Un milisegundo, un segundo partido en 1000 pedazos le lleva solamente a una porción de 1000 de segundo este cambio eléctrico. 5 milisegundos, 10 milisegundos. ¿Sí? Esta velocidad de conducción, que le llamamos conducción continua, porque va paso por paso, sin saltarse ningún paso, esto hace que esta sea la velocidad de conducción. Vamos a ver qué pasa cuando hay mielina rodeando el axón. ¿Se acuerdan? Dijimos que las células de Schwann hacían verdaderos ovillos de células cubriendo al axón por tramos y dejando entre cada célula de Schwann dejaban un pequeño espacio, le llamábamos nodo de Ranvier, donde no había célula de Schwann. Por lo tanto, la despolarización es saltando cada uno de estos complejos de mielina, que son las sucesivas capas que forman la célula de Schwann. Entonces, la conducción en 1 milisegundo, en 5 milisegundos, en 10 milisegundos es mucho más rápida. ¿Sí? Volvemos a la de atrás. Cuando en 10 milisegundos había avanzado apenas 3 lugares, en esta otra avanzó mucho más. ¿Por qué? Porque avanzó 3 nodos de Ranvier. Esta despolarización saltó un complejo de mielina, otro complejo de mielina, otro complejo de mielina. Y de esa forma llegó a destino mucho más rápido que si no hubiera mielina, que tiene que ir paso a paso despolarizando la membrana. Estos son los nervios de conducción lenta. Hablábamos del estómago. ¿Hicieron la prueba? ¿Hicieron la prueba de comer y esperar? A ver qué pasaba con el deseo. Todos deberíamos hacer eso, ¿no? Sobre todo los que tenemos problemas de sobrepeso. Esta velocidad es típica de los nervios sensitivos de las vísceras, ¿sí? Sobre todo las vísceras del tubo digestivo. Y esta no, esta es la velocidad de conducción saltatoria típica de los nervios mixtos que van hacia los músculos, por ejemplo. ¿Qué están diciendo por ahí? A ver, María Musacho dice ósmosis. Ósmosis. Proceso de ósmosis y Nati se ríe. ¿Qué pasa? ¿De qué estarán hablando? ¿Dije ósmosis yo? No. La ósmosis es un proceso de difusión de una sustancia a través de una membrana, pero a favor de un gradiente. Aquí es una bomba sodio-potasio TPasa, hay consumo de energía. Sí, puede ser que yo haya dicho ósmosis. María dice, no, profesora. A ver, ilumíname, María, porque no estoy entendiendo de qué va. Ay, qué lindo sería poder estar charlando.
Nati dice, los 10 minutos, profe, lo hice anoche. Y después de 10 minutos, en realidad tarda como 20 minutos. La sensación de satisfacción, de estar satisfecho, de no querer comer más. Eh, Digo esto porque no es que uno invite a que la gente para calmar el hambre coma así, pero María dice, perdón, profesora, me acordé de ese proceso. Bueno, el proceso de la ósmosis es un proceso de capilaridad, no de que se movilizan solutos o agua a través de una membrana, pero justamente aquí no. Aquí es con gasto de energía. Nati dice, sí, es verdad, se lo comenté a mi familia. Bueno, sí, nada, esto nos hace entender por qué muchas veces cuando terminamos de comer ya estamos satisfechos y al rato estamos pletóricos. Y decimos, oh, ¿cómo comí? Es que en realidad llevabas varios minutos comiendo ya con el estómago saciado, ¿no? Es un tema. Así que uno debería hacer del momento de la cena, sobre todo la cena por el tema del reflujo, debería conversar más, intercalar cada bocado con una charla, o con algo de bebida para que se haga más hacer tiempo hasta que llegue el estímulo de la saciedad. Bueno, no nos demoremos en esto, pero voy a la imagen anterior. Nati dice, mi hijo come muy pausado y habla mucho durante la comida. Claro, debe comer poca cantidad entonces, ¿eh? Quería entonces mostrar los dos procesos juntos. A ver si la imagen la achico ahí, no. Pero creo que se ve, ¿verdad? En 3 tiempos, 1, 5, 10 milisegundos. Esto es lo que avanzó. Y en 1, 5, 10 milisegundos, esto es lo que avanzó saltando los nodos de Ranvier. Por los nodos de Ranvier. ¿Se entiende esto? Perdón. He tratado de simplificar la explicación porque no pretendo mucho más que este concepto para luego seguir adelante con los conceptos de electrofisiología. Este estímulo, esta despolarización, que es la transmisión de un impulso nervioso, tiene que llegar a los botones terminales, a los botones del axón terminal. ¿Por qué? Porque nos tenemos que encontrar con la transmisión del impulso nervioso. El impulso nervioso no solamente es despolarizar un axón, sino transmitirle esa despolarización a las células o los órganos que estén en contacto con ese botón terminal. Vamos a analizar esta imagen. A ver. Yo quiero darle un poquito más de luz y no me doy cuenta cómo. A ver si le ponemos uno de estos papelitos. Ya voy, ¿eh? A ver si ahí se ve un poquito mejor. Puede que sí. Ustedes me dirán. Esto que estamos viendo aquí es el botón terminal de un axón que está haciendo contacto con otra estructura. Otra estructura que puede ser otra neurona, también puede ser un órgano, como por ejemplo la vejiga,
como por ejemplo un músculo, como por ejemplo una glándula, como por ejemplo ¿verdad? O la retina del ojo. Este botón sináptico o botón terminal está lleno de unas vesículas. ¿Ven? Estas como globitos que se llaman vesículas sinápticas. Y dentro de estas vesículas están contenidos los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, son proteínas que tienen la función de provocar cambios electrofisiológicos en el órgano estimulado. Fíjense, al llegar el impulso nervioso por el axón al botón terminal, se activa otra bomba, una bomba que, por supuesto, consume energía y hace entrar calcio al interior del botón sináptico, que en definitiva no es más que, dijimos que era una prolongación de la membrana plasmática, así que este sector es parte de la célula también. Pero es aquí donde se acumulan los neurotransmisores, estas proteínas que luego van a provocar cambios más aquí. Pero para que estas vesículas que están en el interior del botón se acerquen a la membrana plasmática, necesitamos altas concentraciones de calcio, del ion calcio, y pasan a través de canales de calcio. Estos canales de calcio que se activan con el paso del impulso nervioso hacen que se concentre demasiado el calcio dentro del botón sináptico y que esta presencia alta de calcio haga que los neurotransmisores se acerquen al botón sináptico, fundan su cubierta con la membrana plasmática y los neurotransmisores sean liberados hacia el espacio extracelular. Pero este espacio extracelular no está solo, está enfrente de un órgano que va a ser efector de ese impulso nervioso. Como dijimos hoy, un músculo, una glándula. Por lo tanto, este espacio que hay aquí se llama espacio sináptico o brecha sináptica. Y los neurotransmisores son volcados a ese espacio sináptico y van a tomar contacto con proteínas que resultan receptores de esos neurotransmisores. Los neurotransmisores se acoplan a sus receptores y así provocan la entrada del ion sodio que reproduce el impulso nervioso despolarizando al órgano, ya sea otra célula, el músculo, un órgano de los sentidos, lo que fuera. Creo que acá no tengo más imágenes, ¿no? No. Ay, perdón, di vuelta. Me estoy acercando yo a la cámara, los asusto. A ver si nos podemos acercar un poquito más, sin perder definición. Ya que me acerqué ahí bastante. Nuevamente, lo vuelvo a explicar. Estos neurotransmisores que están contenidos en las vesículas sinápticas se acercan a la membrana plasmática y se funden a la membrana solo cuando aumenta la concentración de calcio en el botón sináptico. Los neurotransmisores se vuelcan al espacio sináptico y voy a correr un poquito los mensajes porque no los puedo ver bien. Y estos neurotransmisores se van a unir
a canales de sodio, canales de sodio, que justamente reproducen el impulso nervioso que se viene transmitiendo. Esto entonces, todo depende de las concentraciones de un ion a un lado y al otro de la membrana plasmática. Y pensar que todo esto ocurre en fracciones de 1000 del segundo. Fracciones de 1000. Por lo tanto, imagínense la velocidad que ocurren estos procesos cuando yo estoy hablando, por ejemplo. Tantos sonidos que representan tantas palabras que me hacen acordar de otras tantas cosas. En este momento, las conexiones que yo estoy haciendo para poder transmitir un concepto son de a miles de conexiones entre neuronas para que yo pueda elaborar una idea, un concepto. Esto que yo ya les contaba, que se practicaba las lobotomías frontales en las cárceles, porque era una certeza que ese paciente luego no iba a poder tener conexiones entre neuronas. Por lo tanto, no tenía una ideación suicida, homicida o lo que fuera. ¿Se entiende este concepto? Voy a volver a poner los comentarios porque quiero saber si se va entendiendo. Este proceso es el proceso de la transmisión de un impulso nervioso y toda esta estructura se denomina sinapsis. Entonces, ¿qué es la sinapsis? Es el momento en el cual el impulso nervioso es transmitido a través del espacio sináptico por neurotransmisores que están contenidos en el botón del axón terminal. Es el cambio de polaridad de la membrana lo que hace aumentar la concentración de estos neurotransmisores en el botón sináptico y que cuando se une su membrana a la membrana plasmática, entonces ahí se vuelca el contenido de los neurotransmisores al espacio sináptico. Lautaro dice que se entiende bien. Me encantaría conversarlo, o verles las caritas, a ver si están entendiendo o no. Espero que sí. No sé cómo les estará funcionando Internet en este momento. Les doy un minutito, ahí hay un dedito de OK, les doy un minutito para que me digan si lo están entendiendo bien o no, si hay preguntas antes de que siga adelante. Yo mientras me voy a buscar un vasito de agua. A ver los comentarios. Bien. Anda más o menos internet, dice Nati. Malena dice sí, profe. Gabriela dice se entiende. En cuanto a la internet, de a rato se cuelga un poco. Oh, qué bronca. Lautaro, Nati. ¿Será mi transmisión que se corta? Yo no veo que se corte, pero no sé. Bueno. Es lo que hay, es lo que tenemos en este momento. La internet es increíble, ¿no? Pero todo el mundo está usando en forma lo que nunca se usó, ¿no? En una casa puede haber en este momento muchas personas comunicadas. Algunos estudiando, algunos jugando.
Bueno, muy bien. Vamos a salir un poquito de aquí. Entonces, me voy al otro power que tengo por aquí y es una visión un poco más estructural de lo que veníamos viendo. Bien. Ayer nos quedamos en destacar algunas. Julia dice, yo ansiando estar ahí en clase. Joana dice, a mí no se me cortó en ningún momento. Ah, bien. Bueno, muy bien. Entonces estábamos viendo estas estructuras así tan básicas que son las estructuras del sistema, lo que denominamos sistema nervioso central. Viendo al cerebro, al cerebelo, que es otra estructura que tenemos aquí, cerebro, cerebelo y médula espinal. Visto de perfil, en un corte, ¿no?, de las vértebras, y entonces se puede ver en el interior, en el canal medular, vemos a la médula espinal. Y visto desde la región posterior, lo mismo, tenemos el cerebro, el cerebelo y la columna y la médula espinal. Algunas características deberíamos, por el momento no se me cortó bien, Belén. Algunas características básicas de estos órganos. Vamos a empezar a describirlos anatómicamente. El cerebro está compuesto por dos grandes lóbulos. A ver si lo puedo achicar un poquito esto. Ahí. Dos grandes lóbulos, los hemisferios cerebrales, entonces, perdón, dije lóbulos, no. El cerebro está constituido por dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. En estos hemisferios, que son simétricos, opuestos pero simétricos, tenemos estructuras muy diferenciadas de acuerdo al tipo de neuronas que tienen. Pero para eso vamos a empezar a describirlos anatómicamente. Les damos denominaciones según su localización, de acuerdo a los huesos que tienen cerca. Y esto es muy fácil. Entonces tengo los lóbulos frontales, derecho e izquierdo, lóbulo parietal, derecho o izquierdo, lóbulo occipital, derecho o izquierdo, lóbulo temporal, derecho o izquierdo. Bueno, y el cerebelo, que no es parte del cerebro, pero luego lo vemos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Esto es un perfil derecho. Estamos viendo el hemisferio derecho. ¿Sí? Estos lóbulos no tienen una denominación caprichosa, sino que cada uno va a tener algunas funciones muy puntuales que no comparte con el otro. Por eso los diferenciamos por regiones, no solamente por su forma, sino por su funcionalidad. Vamos a ver entonces ahora que en este hemisferio, es el que estamos viendo ahora, es el izquierdo. En este hemisferio reconocemos que el tejido presenta surcos también denominados cisuras. Y estas cisuras, a ver si me voy un poquito más atrás, tienen nombres propios, como la de Rolando o la de Silvio, que son los nombres de los anatomistas que las describieron, ¿sí? Entonces, hablamos de una cisura, la cisura de Rolando, que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal.
No completamente, porque la cisura no llega hasta esta otra cisura que es casi horizontal, que es la cisura de Silvio, que separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal y parietal. Por último, una pequeña cisura, en comparación con estas que estamos viendo acá, la cisura parieto-occipital, que no tienen demasiado nombre propio, que separa el parietal del occipital. Si volvemos a la imagen anterior, entonces tenemos a la cisura de Rolando, a la cisura de Silvio y a la cisura parieto-occipital. Entonces sabemos que a partir de ahí tenemos el lóbulo parietal, es post-rolándico, de la de Rolando para atrás, post-rolándico. Y el lóbulo frontal es prerolándico, medio como que es un trabalengua, ¿no? Prerolándico. Prerolándico, el frontal, postrolándico, el parietal. El lóbulo temporal simplemente está separado por la cisura de Silvio. Y el lóbulo occipital simplemente separado por la cisura parieto-occipital. ¿Sí? Verdaderamente lo voy a decir a grandes rasgos, pero todo lo que ocurre de la cisura de Rolando hacia atrás es sensitivo. Es sensitivo. El lóbulo parietal, el lóbulo occipital son lóbulos sensitivos. En cambio, todo lo que ocurre del lóbulo de la cisura de Rolando hacia adelante, a grandes rasgos, ¿no? Con bastantes excepciones, pero a grandes rasgos, es motor. Así que cuando ayer decíamos que los impulsos aferentes son ascendentes, vienen a parar a la corteza cerebral de los lóbulos parietal, temporal, algunos, occipital, y los estímulos eferentes, es decir, que son descendentes, anteriores, descendentes, son los que salen del lóbulo frontal. ¿Sí? A través de esta otra estructura que está por aquí, que es el tallo cerebral. El tallo cerebral entonces comunica el cerebro con la médula. Son determinados sectores que les damos denominación. A ver, acá lo tengo. Ahora vuelvo a lo de los lóbulos, pero ya que estamos hablando del tallo. Esto es el cerebro cortado a la mitad y visto por dentro. Vemos todas las estructuras del tallo cerebral. El diencéfalo, el mesencéfalo, el puente o protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Todos estos órganos, diencéfalo no, mesencéfalo, puente y bulbo forman lo que se llama el tronco encefálico. ¿Sí? El diencéfalo, como la parte más primitiva del cerebro, fíjense que tiene una prolongación hacia adelante, que ya después la vamos a retomar este concepto, y es la glándula hipófisis. Por eso yo siempre digo que la hipófisis es la madre de todas las glándulas y está completamente influenciada por la corteza cerebral. Ahora fíjense este cerebro que ha sido seccionado a la mitad para que lo podamos ver bien. Esta estructura blanca que tiene aquí es el denominado cuerpo calloso. El cuerpo calloso no es más que estructuras de sustancia blanca que unen ambos hemisferios, el de allí y el de acá. Por supuesto que acá ha sido cortado,
seccionado para que yo pueda separar ambos hemisferios. Pero si no, el cuerpo calloso es una unidad entre un lóbulo y otro, y todas las fibras nerviosas que están allí son fibras de conducción, fibras de asociación, no motoras. Bien, quiero volver a esto. Habíamos dicho cisura de Rolando, cisura parieto-occipital, cisura de Silvio. Vamos a verlo entonces en un cerebrito de verdad. Ese es un cerebro formalizado, por supuesto, la cara lateral del cerebro. Aquí tenemos a la cisura de Rolando. Aquí tenemos a la cisura de Silvio. Y más difícil, la cisura parieto-occipital podría estar acá. Justo las letras ahí arriba no me dejan verlo bien. Por lo tanto tenemos prerolándica, lóbulo frontal, motor. Posrolándica, lóbulo parietal, sensitivo. De la cisura de Silvio hacia abajo es el lóbulo temporal y de la cisura parieto-occipital el lóbulo occipital. Por último y separado de todo, el cerebelo. Hermosa imagen. Esta ya la vimos. Bueno, y acá entra toda la diversidad de la que hablábamos ayer. Este cerebro que en los humanos y en los delfines, soy una fanática de los delfines, tenemos lóbulos frontales. En animales más primitivos, más primitivos en su diferenciación, ¿no? Genealógica, no tienen lóbulos frontales. El cerebro es temporal, parietal, occipital y una pequeña región dedicada a lo motor. Este surco central, como vemos aquí, o cisura rolándica, separa ambos hemisferios y hace que, por supuesto que el hemisferio, que las circunvoluciones que están ahí prerrolándicas son motoras, pero no tienen el desarrollo que tiene la corteza prefrontal. Por los colores, yo esto después se los voy a subir como siempre hago, pero fíjense, a ver si lo pueden ver mejor, un poquito más de cerca. Ahí. A ver ahí. Alcanza a ver los nombres. Yo se los voy a ir pasando. Entonces, reconozcamos, siempre que nos encontramos ante un preparado anatómico como estos, tenemos que reconocer, para empezar, las cisuras. Entonces tenemos la cisura rolándica, la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital. Ahora sí, decimos que todo lo que es prerolándico es lóbulo frontal, posrolándico, lóbulo parietal. Entre el parietal y la occipital se encuentra esta cisura parieto-occipital y la última, la de Silvio, que separa el lóbulo temporal de los otros demás. Bien, todos los estímulos sensitivos llegan a la corteza somatosensorial primaria. Corteza somato significa cuerpo, sensorial, la sensibilidad del cuerpo, primaria, lo básico. Luego tenemos un área de asociación somatosensorial. Es decir, cuando yo, a partir de un estímulo, voy hacia un concepto. Entonces, yo estoy sintiendo frío en este momento y pienso, no actúo todavía, pienso y digo, ay, la verdad que prendería un poquito el calefactor, ¿no?
Bien. En esas áreas de asociación de ideas, que mientras no se accione, son posrolándicas, están en el lóbulo parietal, son el área más importante, que ocupa mucho más espacio que la corteza somatosensorial primaria. Es área de asociación. Y dentro de esta área tan grande hay un área de asociación que es cognitiva, como dice aquí, cognitiva lingüística. Cognitiva lingüística. Área de Wernicke. A ver si ahí lo ven mejor. Sector cognitivo lingüístico. Área de Wernicke. Este sector del lóbulo izquierdo está muy desarrollado, obviamente, en los humanos. Y nos ha permitido el desarrollo de un lenguaje, y de un lenguaje que parte de lo sensitivo. Pero en este caso lo sensitivo es auditivo y visual. Yo leo y comprendo, escucho y comprendo. Creo, ¿no?, que están comprendiendo. Todavía no hablé. Entonces, si yo estoy leyendo o estoy viendo imágenes, estoy comprendiendo lo que leo, estoy comprendiendo lo que escucho. Todavía no contesto, no digo, no escribo, no se generan acciones motoras. Lo sensitivo de comprensión, cognitivo es lo que yo comprendo, ¿no? Cognitivo lingüístico está en esta área. Algunos que no entienden nada deben tener el área de Wernicke atrofiada. ¿Qué podrá ser? Fíjense que hay algunas otras áreas específicas. Se ve que el COVID debe actuar acá, ¿no? En el área del sabor. El área del sabor está al pie de la corteza somatosensorial primaria. Y fíjense ahora más específicamente al lóbulo occipital. Es un área de recepción de la corteza visual. Todo lo que veo lo registra mi lóbulo occipital. Todo lo que ustedes están haciendo ahora es tener al lóbulo occipital activado, viendo y viendo y viendo y viendo, viendo y comprendiendo, y asociando lo que ven con lo que escuchan. Todo esto ocurre aquí. Área visual, corteza visual, sector cognitivo lingüístico. Estas áreas de asociaciones de lo que siento, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que leo, con lo que comprendo, ¿sí?, necesitan de amplias áreas de asociación. La asociación somatosensorial. ¿Por qué necesitamos entonces tantas dendritas? Para esto. Para que cada letra, para que cada palabra, para que cada oración, para que cada párrafo, cada texto tengan un lugar de comprensión de todas las neuronas del área de asociación somatosensorial. Ahora vamos a el lóbulo frontal. Miren. En el lóbulo frontal dijimos que teníamos una corteza motora primaria que está por delante del área de la cisura de Rolando. Pero después, lo que llamamos el área prefrontal y el área premotora, son todas asociaciones de ideas. Y al pie de toda esta zona de asociación se encuentra el área de Broca. Área motriz del lenguaje. O sea que aquí tiene que haber conexión entre las neuronas receptoras y las neuronas efectoras.
estas reciben. Recibo lo que veo, lo visual, recibo lo que escucho y a partir de ahí ahora decido hablar. Área motriz del lenguaje. Y me dice, profesora, no entiendo. Eso me lo dice el área de Broca. Profesora, se entiende bien. Me lo está contestando el área de Broca. ¿Por qué? Porque están moviendo la lengua, los labios, los dedos de las manos escribiendo en el teclado. Profesora, se entiende bien. Esto me lo contesta esta zona, el área motriz del lenguaje, donde se relacionan neuronas que tienen que inervar los músculos de la lengua, de la garganta, de las cuerdas vocales, de los miembros, sobre todo los miembros superiores, que son los que escriben. Imagínense las conexiones nuevas que hace una persona que pierde las manos, por ejemplo, y empieza a escribir, a pintar con los pies. ¿Han oído hablar de este grupo tan famoso de pintores sin manos? Bueno, ¿cuántos receptores debo tener en los pies y cuántos en las manos? Y cómo esos receptores aprenden, es decir, hacen nuevas conexiones neuronales, con nuevas despolarizaciones, con nuevas asociaciones de dendritas. Y así, el que no podía usar los pies para dibujar, si yo ahora lo intentara, creo que no podría, pero supongo que en una situación extrema y con una voluntad extrema también, empezaría por intentarlo. Y cuando me quisiera acordar ya estaría aprendido, seguramente. Fíjense entonces que tenemos que asociar siempre lo sensitivo con lo motor. ¿Sí? Es la culminación, ¿no? Recibo y efectúo. Lo que siento luego genera en mí acciones. Por último, vamos a hablar del lóbulo temporal, que es el que menos tenemos comprendido, porque realmente hoy por hoy todavía queda mucha oscuridad sobre el lóbulo temporal. Sabemos que en el lóbulo temporal tenemos áreas de asociación auditiva, pero fíjense que después no nos da mucha más información sobre el resto del lóbulo. Sí sabemos que los lóbulos temporales tienen relación con los automatismos. ¿Qué es esto? Los automatismos son los movimientos automáticos que uno realiza sin demasiado compromiso de la conciencia, ¿sí? Que uno los puede hacer sin estar consciente de ellos. Por ejemplo, salir a caminar. Yo salgo a caminar y en ese salir a caminar hay un automatismo. Bueno, los lóbulos temporales han sido más que nada estudiados en las acciones relacionadas con las epilepsias, donde vemos movimientos musculares que son involuntarios. Y cuando se le hace un electroencefalograma al paciente se observa que provenía la descarga eléctrica de las neuronas de este lóbulo temporal. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más a fondo del lóbulo temporal, de los automatismos, cuando nos dediquemos a hablar un poco sobre el centro del equilibrio y las áreas auditivas que son el nervio estatoacústico. Pero ya hoy creo que es demasiada info. Estoy acá con los comentarios otra vez, porque creo que ya por hoy ha sido suficiente info. Díganme si tienen preguntas, dudas. Es un tema apasionante, por supuesto. Y vamos a volver sobre esto. No quiero
que tenga la sensación de que, uy, cuánta información y sigue adelante. No, no, vamos a volver sobre esto, tenemos que hablar de más cuestiones. Probablemente en la próxima clase, si puedo dejárselas grabadas, vamos a seguir por acá, ¿sí? Hablando de el homúnculo, bueno, algunas otras cuestiones. A ver cómo venimos. Por supuesto que también pueden usar el Classroom para las preguntas, pero les ruego que traten de hacer preguntas sobre lo que estamos viendo. No se adelanten, no sean ansiosos. Hay procesos en la vida que tienen que ir paso a paso. Si uno quiere adelantarse, es como querer llegar al final de la canción sin haberla escuchado primero desde el principio, ¿no? Hay que escucharla toda. Y para esto también es muy importante seguirle el hilo a la clase. ¿Están por ahí? María dice gracias. ¿Ha resultado complejo el tema? ¿Ha resultado inentendible por partes, en su totalidad? ¿Cómo tienen el área de Wernicke? ¿Cansada? El área de Broca se ve que también. Belén dice muchas gracias, se entendió, aunque es un poco complejo. Sí, sí, perfecto, es para mirar varias veces, sí, claro. Yo creo que esta situación de la cuarentena y demás, nos ha dejado como enseñanza el uso de estas herramientas, que también también tienen este plus, ¿no? En clase no se puede. Profesora, ¿me repite? Sí, repito, pero no se puede retroceder, pausar, volver a escuchar. A ver esto que dijo, pausa, voy al libro, lo busco. Rocío dice, es para rever el tema, los videos. Tengo que volver a verlo, claro. Bien. Sí, tomar apunte en vivo es también un ejercicio. Después se puede ampliar el apunte cuando releo. A mí me parece que hay que hacer uso de estas herramientas, no renegarnos tanto. Y yo les confieso que al principio yo dije, ay, no, no voy a poder. Bueno, pero me parece que lo llevamos. Nati dice, es complejo e interesante, sí, complejo y apasionante, y tantísimas cosas que todavía no sabemos. Verdaderamente es un enigma en muchos aspectos, sobre todo cuando tratamos de interpretar las enfermedades que lo aquejan, ¿no? Como las que hablábamos ayer, las desmielinizantes. Esas son verdaderamente las demencias, como la demencia de Alzheimer, mal de Alzheimer, nos deja muchas veces impotentes cuando no sabemos cómo intervenir al paciente para ayudarlo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Las preguntas pueden ir por escrito y... A ver, Gabriela dice, o sea que por el tema del área que compete a cada lóbulo, un ACV es más o menos nocivo de acuerdo al área que afectó. Perfecto, Gabriela. Has hecho una perfecta transposición del tema y de entendimiento. Perfecto. Lo vamos a aclarar esto en la próxima clase. Quería yo ir un poquito más allá y no quería cargar hoy la temática. Pero imagínate, como decíamos, ¿no? Una arteria como la arteria silviana, que irriga al lóbulo frontal y al lóbulo temporal, que se tape, y hace un desastre. Un desastre. O, por ejemplo, la hipertensión arterial, que provoca microinfartos
infartos que cuando uno hace la resonancia ve puntitos, solo puntitos, como si el cerebro fuera un helado granizado, lleno de puntitos. Cada uno de esos puntitos son sectores que se quedaron sin irrigación y por lo tanto las células murieron. Se llama encefalopatía multiinfarto y es la encefalopatía más común porque la hipertensión arterial lamentablemente es muy común, sobre todo en sociedades como la nuestra, que comemos muy salado, con mucha sal y genera eso vasoconstricción. Por lo menos la empeora a la vasoconstricción. Así que sí, de acuerdo a la extensión del daño, es la presencia en mayor o en menor medida de las parálisis. Si un paciente tiene, luego de un accidente cerebrovascular, una parálisis que compromete la mitad de la cara, la mitad del cuerpo, brazo y pierna de un solo lado, bueno, es un gran accidente cerebrovascular. Le llamamos hemiplegia facio-brachiocrural derecha. Todo lo derecho del cuerpo, mitad de la cara, brazo, pierna. En cambio, si el paciente tiene apenas afectado la movilidad de la pierna, por ejemplo, en vez de decir parálisis, decimos paresia. Paresia crural, en este caso, derecha, izquierda. Me voy a dar vuelta para que me vean, porque por ahí ya no tiene sentido la imagen. Las mitad, de un lado del otro. Plejía es cuando se paraliza la acción motora. Paresia, hemiparesia, es cuando los músculos han perdido fuerza, pero no la totalidad del movimiento. Por lo tanto, una ACV extenso provoca hemiplegia, no se mueven los músculos de la mitad de la cara, el brazo y la pierna siempre del mismo lado. Ya vamos a ver por qué es eso. Y las paresias pueden ser parciales, hemiparesia facial derecha, hemiparesia braquial derecha, hemiparesia crural derecha. Reciben el nombre del órgano que está comprometido. Facial, braquial, crural, por la pierna. También uno puede tener una hemiparesia facio-braquio-crural derecha leve, que no llega a la parálisis. Y la parálisis se dice plejía. Hemiplegia facio-braquio-crural derecha, en este caso. Yo sé que ustedes la ven como izquierda, pero esta es mi derecha. Bueno, hoy cuánta info, es como mucho, ¿no? Hoy. Bueno, no importa, tranquilos, tenemos tiempo, hoy es 30 de septiembre, todavía tenemos 8 clases más, ¿sí? Tranquilas, 8, 7 clases más, se las vamos a dedicar casi todas a sistema nervioso. Bueno, cualquier cosita los leo, dejen sus preguntas en el Classroom. Hasta la semana que viene, a seguir cuidándose. Adiós.